¿Quieren que lo apaguemos la luz? Natalia, ¿no tienes que comprarte algo? No, yo no voy a... Ya. Muy bien. ¿Quieren que apaguemos la luz o está bien así con luz? ¿Apagamos o así? Bueno. Comencemos entonces con nuestro primer tema oficial, lesión y adaptación celular. ¿Ya? ¿Ya están todos con sus apuntes, sus cuadernos, sus bolígrafos, con todo? ¿Está bien así? Bueno, todo va a comenzar desde una célula, ¿no ves? Ustedes ya han llevado ese metabolismo, ¿qué se llama? Metabolismo y bioquímica, ¿verdad? Entonces, todo comienza con una célula en un estado de homeostasis. ¿Recuerdan qué es la homeostasis? ¿Qué es la homeostasis? Un estado de equilibrio interno. Exacto, un estado de equilibrio, ¿no ve? ¿Qué quiere decir esto? Cuando todo comienza cuando la célula está normal, ¿no? Aparentemente tranquila, como ustedes en su examen, ¿no? Tranquilos antes de dar el examen, ¿no ve? Pero para que se produzca algún tipo de lesión o adaptación, tiene que perder este estado de homeostasis. Se va a perder, ya no va a haber más homeostasis, ¿no? Entonces, básicamente vamos a tener, dos caminos. Perdón, voy a arreglar esto porque no me gusta. Ya. Pero básicamente tenemos dos caminos, ¿no? Una que va a ser la adaptación y otra que va a ser una lesión, ¿no? Al igual que nosotros, a medida que ha ido avanzando o vamos avanzando como humanidad, nos hemos ido adaptando, ¿o no? Nos hemos ido adaptando, por ejemplo, al COVID, ¿nos hemos adaptado? Sí. Hoy, por ejemplo, tenemos pacientes todavía con COVID que viven, ¿no ve? O sea, ya casi nadie llega a fallecer con COVID, y así ha pasado en muchas cosas, ¿no ve? Pero si ustedes por alguna razón no llegaran a adaptarse, por ejemplo, ahora nos estamos adaptando a este nuevo ritmo de anatomía patológica, si ustedes no llegan a adaptarse, ¿qué creen que pueda pasar? Reprobamos. Ya, en su caso ustedes van a reprobar, ¿no? La célula, ¿qué podría? ¿Tendrá que tiene alguna consecuencia? ¿Apoptosis? La apoptosis es una consecuencia, sí, vamos a ver justamente en este tema, ¿no? Pero antes de eso todavía tenemos otras chances, ¿no? Que son las adaptaciones celulares. Han escuchado hablar de la hiperplasia, de la hipertrofia, de la atrofia, la metaplasia. ¿Han escuchado hablar de esas? Sí, ¿no? Entonces son adaptaciones que pueden darse también, ¿no? Pero si en cambio este estímulo agresor continúa, persiste, etc., puede hacer pasar a una necrosis o hasta una apoptosis en el mejor de los casos, tal vez, ¿no? Pero si nos adaptamos, podemos volver incluso a un estado de homeostasis, ¿no? Como ustedes, igualito. Si se adaptan a este ritmo, van a estar otra vez tranquilos, ¿ya? Puro cielo, tranquilo, no pasa nada, ¿verdad? Muy bien. Entonces, como concepto de adaptación, podemos decir que son una respuesta funcional, estructural, reversible ante cambios en estados fisiológicos y algunos estímulos patológicos, durante los cuales se alcanzan estados de equilibrios nuevos, ¿no? Homeostasis, si bien modificados, que permiten a la célula sobrevivir y seguir funcionando, ¿no? Entonces, la célula siempre va a tratar de adaptarse. ¿Qué tipos de cambios podría sufrir, por ejemplo, una célula? Alteraciones en su forma, tal vez. Ya, puede hacer alteraciones en la forma, pero ¿qué tipo de cambios podría sufrir la célula? ¿O a causa de qué, digamos? De una infección. Ya, puede ser de una infección, ¿no? Puede ser de una infección. Por ejemplo, tenemos la serie blanca que va a reconocer a ciertos patógenos y los van a destruir con el tiempo, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Por lesiones, tal vez. Lesiones, ¿ya? ¿Qué tipo de lesiones? Por ejemplo,
virales, bacterianas, ya infección. Es similar a lo que dijo yo. Sí. Por ejemplo, cuando te haces una laceración en la parte afectada, no se va a quedar así tal cual, sino es que se va a formar las plaquetas, creo que forman la parte de la costra, eso tal vez puede ser una Ya, alteración. una lesión, ¿no? Por ejemplo, en los golpes, cuando alguna vez ustedes han recibido un golpe, ¿cambia ese tejido? Sí, cambia, ¿no? Hay una adaptación de esas células. Por ejemplo, cuando ustedes hacen un nudo, ¿quién no ha hecho eso de niño tal vez, no? Un nudo en el dedo, ¿y qué color se pone en sus dedos? Morado, ¿no? Eso igual un tipo de adaptación, ¿verdad? Muy bien, esos son, pero la célula igual va a tratar de adaptarse. Por ejemplo, acá en la altura, ¿estamos adaptados o no? Sí. ¿No? Los que no vienen, por ejemplo, los que no son de esta región, les cuesta adaptarse, ¿sí o no? Les cuesta, pero se adaptan, ¿no? Si se superan los límites de la respuesta adaptativa o si las células se exponen a agresiones dañinas, son privadas de nutrientes esenciales o alteradas por mutaciones que afectan a funciones celulares esenciales, se produce la lesión celular, ¿no? Vamos. Entonces, ¿de qué va a depender este tipo de lesiones o qué tipo de respuestas nos pueden dar? ¿O de qué va a depender? Puede ser del estado metabólico de la célula. ¿Qué, por ejemplo, podría alterar el estado metabólico de la célula? La alimentación. Ya, la alimentación, muy bien. El estrés ya puede ser también, ¿no? Van a alterar las células, van a alterar. Disponibilidad de sustratos metabólicos. Antibióticos, puede ser. No tanto así, ¿no? Por ejemplo, nuestra dieta acá en la altura, ¿qué tipo de dieta tenemos? ¿Más rica en carbohidratos o no? Sí. Rica en carbohidratos. Pero, por ejemplo, en el lado de las provincias, en el campo, ¿qué comen más? Ya más orgánico, ¿no? O sea, cosas más naturales, digamos, entre comillas, ¿no? Pero tienen, por ende, mayor nutrición estas personas, ¿no? Son más fuertes incluso. Limitaciones interpuestas por células vecinas, ¿no? Por ejemplo, en alguna enfermedad, por ejemplo, en la diabetes. ¿Qué pasa en la diabetes? La sangre se coagula. No coagula. No, la diabetes nada que ver, ¿no? Es una enfermedad del páncreas. ¿Qué? Es una enfermedad del páncreas. Ya, ¿el páncreas está involucrado? Sí, ¿no? Pero tenemos las células beta que ya no localizan, ¿no? La insulina. Ya no, estas células ya no captan la insulina. Está en el cuerpo, pero no las captan. ¿No? Por ende, el azúcar se dispara. Entonces, si hay este tipo de interferencias, ¿podrá haber algún tipo de cambio? Sí, no va a haber algún tipo de cambio. Diferenciación y especialización celular, ¿no? Tenemos células que son específicas para algún tipo de tejido, etc. Si están en algún tipo de lesión o algún tipo de agresión, también van a causar, ¿no? Algún tipo de adaptaciones. Funciones y estructuras, ¿no? Cada estructura, por ejemplo, celular, tiene, ¿no? Su función, ¿o no? Por ejemplo, ¿para qué sirven las mitocondrias? Producir ATP. Ya. Y transporte. Autosuplicación y apoptosis. Muy bien. Vamos a ver igual eso. Entonces, vámonos con la primera adaptación celular, que va a ser la hipertrofia. Como concepto básico, vamos a decir, ¿qué es la hipertrofia? Va a ser un aumento del tamaño celular, ¿no? Y vamos a dividirlo en dos tipos de hipertrofias. Una que va a ser la hipertrofia fisiológica y la otra que va a ser la hipertrofia patológica. ¿No? Como hipertrofia fisiológica podemos decir que igual no va a ser el número de aumento de células, pero se va a dar normalmente en personas que hacen ejercicio. ¿Quiénes conocen a los fisiculturistas? Arnold Schwarzenegger. ¿A quién le gusta ir al gimnasio de acá? ¿A nadie? ¿Vos, Natalia? ¿Has visto cómo están los chicos en el gimnasio? Súper musculosos, ¿no? Súper musculosos, muchos de ellos, ¿no? Entonces, ¿qué pasará con esos pacientes? ¿No? Simplemente las células empiezan a crecer, ¿no? Hacen hipertrofia fisiológica. Pero también tenemos la hipertrofia patológica. Por ejemplo, en la hipertensión arterial. ¿Qué pasará en la hipertensión arterial? ¿Han escuchado hablar de la hipertensión? ¿Qué es la hipertensión? El Son los aumento. niveles elevados de la glucosa.
hipertensión? Son los niveles ¿De cuánto es la presión arterial normal? 120. 80, 120 milímetros de Ya, ¿cómo es? 120, 80 u 80, 120. 80, 80, 120. No es Está lo bien. mismo, ¿verdad? Ya. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa en la hipertensión? Al haber un incremento de la presión, ¿no ve? Tanto diastólica como sistólica, Hay uno. ¿qué va a pasar con las arterias? Van a producir más. Van a crecer, van a engrosar su calibre, ¿no? Van a engrosar. Hay un crecimiento de las arterias y del mismo corazón en algunos casos, ¿no? Tenemos valvulopatías por eso. ¿Qué mecanismo está involucrado para que se presente este tipo de hipertrofias? Los factores de crecimiento. ¿No? ¿Cuáles son los factores de crecimiento? ¿No? Y un aumento de la síntesis de proteínas, ¿no? Y esta es la relación más fácil que hacemos. Por ejemplo, tú, Natalia, que vas al gimnasio, ¿no ves? ¿Qué es lo que consume más? Ahí están hablando. Agua. Proteína. Proteína, ¿o no? De eso habla, ¿o no? ¿Estás en volumen o definición? No sé cómo. Bueno. ¿Qué quieres, dicen? adelgazar o ¿Tienes que este? consumir? Proteínas, ¿no ves? Están consumiendo pollo, carne, huevos, ¿no ves? Sí. O incluso proteínas artificiales del pollo, ¿no ves? La creatina y otras cosas, ¿no ves? Entonces, sirve para eso. Está involucrado. Entonces, veamos el primer tipo de hipertrofia también fisiológica, ¿no? Que es el útero grávido, ¿no? O también grávido, como algunos le dicen, o básicamente en el embarazo, ¿no ves? ¿Qué pasará en el embarazo? ¿Qué? ¿Perdón? ¿Qué pasa en el embarazo? El útero aumenta su tamaño Exacto, hasta 5 veces su tamaño. ya. Aumenta su tamaño, ¿no ve? Porque hay una distensión muscular de estos a la fuerza, pero se distensionan, ¿no? Por el crecimiento de este nuevo producto. Entonces, histológicamente también vamos a ver estos cambios. Por ejemplo, ¿qué tipo de músculo vemos acá? Iván, en la imagen histológica del lado, bueno, derecho, la primera imagen, ¿qué tipo de músculo ves? Ya pues, Iván, rapidito. Desde la tensión. ¿No han hecho eso en histología? Músculo Se liso. observa una lámina con tinción de matricilina y eosina, ¿no? O sea, ya puedes de una vez. Vamos, Iván. ¿Liso? ¿Qué tipo de músculo encontramos en el abdomen, no? Porque estamos hablando de eso. Útero, ¿qué tipo de músculo será? Liso. Ya. Liso. ¿Pero qué ves más? ¿Qué más ves? Cambios en la forma. No. ¿Qué ven? ¿No ven nada? Rugosidades. ¿Rugosidades? Rugosidades. No. Ya. Vemos un músculo liso, ¿no? No puedo ver liso, pero no sé si ustedes ven. No hay. Ahí está. Arriba ¿Dónde está. está? Abajo. Ahí sí, ya está. Pero aquí no puedo ver. Ya. ¿Qué más vemos? ¿Células fusiformes? ¿Se verán células fusiformes? ¿Cómo son las células fusiformes, chicos? Fusiformes. En forma de fuso, dicen, ¿no? Alargadas. ¿No? ¿Se ven o no? ¿O no ven? ¿O yo solo veo una mancha rosada? No sé. Sí. Sí, ¿no? Vemos células fusiformes. A ver, vamos a estar pero se perdió. ¿Dónde? Perdón. Ahí. Ya. Entonces vemos células fusiformes, aparentemente conservan arquitectura, ¿o no? Conservan su arquitectura. ¿Qué más vemos? Núcleos conservados, ¿no? Buena disposición arquitectónica del músculo. Pero en cambio en esta otra, ¿qué hay de diferente? ¿Cómo ves esta célula? Alargada.
No, están juntas, pareciera que están. ¿Cómo ves esta célula? Mira, acá está una célula con su núcleo, ¿no ves? Sí. ¿Cómo ves? ¿Será así una célula muscular? No, ¿no ves? Se ve más agrandada, más abultada, redondeada. ¿No? Esta célula ha crecido por ende. Ha crecido. ¿No ves? ¿Qué más vemos? Aparte de esa célula agrandada, ¿qué más vemos acá? ¿Qué será ese blanquito? ¿Qué? Tejido Adiposo. adiposo, ¿no? Ya hay una migración de tejido adiposo, hay como que más, ¿no? Más distensión de ese tejido adiposo. Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, en un útero así agrandado, pasa, ¿no? Pasa. Lo mismo para personas Con obesidad. obesas, ¿no? Con obesidad mórbida. Pasa lo mismo. Un tipo de hipertrofia. Va a crecer, ¿no? Y clínicamente, por ejemplo, este paciente, ¿cómo lo ven? Hipertrofia. Hipertensión era un término de la hipertrofia. Ya lo ven, ¿no? Pero, ¿qué presenta muscularmente, macroscópicamente, clínicamente, digamos así? ¿Qué presenta este paciente? Células adiposas. ¿No ves células aquí? Obesidad. Grasa. Tampoco ves la grasa. Estiramiento de la piel. Células estriadas. Hay presencia de un estiramiento muscular, ¿no? Las famosas estrías, ¿no? Las células crecen, tratan, hasta algún momento se rompe el músculo, ¿no? Se rompe. Lo mismo para los pacientes, ¿no? Ya ves, Son hipertróficos, ¿no ven? Crece el músculo, ¿no ven? Muy bien, entonces con esta imagen yo creo que no se van a olvidar lo que es hipertrofia, ¿no? Básicamente el aumento del tamaño de la célula, ¿no ven? Ahora, en las valvulopatías, ¿qué va a pasar en las valvulopatías? Si bien tenemos, por ejemplo, acá en la imagen del centro, voy a verlo, ¿no? Aparentemente una arteria que está en condiciones de normalidad. ¿Qué tipo de túnicas había tenido la arteria ahora que ya han averiguado? Túnica. ¿Y cuál había sido la diferencia entre una vena y una arteria? Las válvulas, principalmente fisiológicamente, ¿no? Pero histológicamente tiene también su diferencia, ¿o no? Sí, ¿cuál había sido esa diferencia? No he traído mitad. Túnicas. Las túnicas, ¿no ves? ¿Qué pasa en una arteria? ¿Qué está más fortalecido, digamos así, o más agrandado? La túnica intermedia. Porque necesita presión, ¿o no? Sí. Necesita presión. ¿Cómo es? Rápido, pues chicos, pues van a hecho su tarea. ¿Cómo está hecho? Mariela, La ¿qué túnica. túnica? ¿Me estás preguntando? Daniela, La túnica interna. Iván, ¿cómo es? ¿A quién le apoyas? Ya pues chicos, no se han venido sin ganas. Sin ganas. Ya. Entonces, por ejemplo, macroscópicamente, ¿no? Clínicamente, ¿cómo se ve, por ejemplo, esta arteria? ¿Qué ha pasado con el lumen de esta arteria? ¿Con qué? El lumen quiere decir, ¿no? El tracto, la cavidad, el conducto por donde está pasando. Está reducido. ¿No? ¿Qué ha pasado? ¿Cuál de las túnicas estará pues, más aumentada? Intermedia. ¿Interna o intermedia? Intermedia. Interna. Vamos a repasar, creo, ¿no? Otra vez histología. ¿No? Si vemos, por ejemplo, la parte muscular de esta arteria se ha agrandado, ¿no? Está más hipertrofiada. Miren cómo ha reducido el lumen de una arteria. En cambio, en esta normal, ¿cómo está? Conservada, ¿no? Por acá tranquilamente puede pasar el flujo sanguíneo, pero en esta, no. No, por ello hay más presión. ¿No? Es como cuando ustedes hacen, por ejemplo, las mangueras, han visto, ¿no? Que no han jugado así de niño, ¿no? Pero y sale con más presión, ¿no? Porque el lumen está más reducido. En el caso de la ¿Lo ven? Ahora, por ejemplo, en caso de que haya... Ay, perdón, por el puntero.
¿no? Un exceso, digamos así, de esta adaptación, ¿no? O sea, ya han roto los límites, puede llegar incluso hasta una necrosis, ¿no? Puede llegar a una necrosis, como en este caso, ¿no? Se ve igual, no puedo ver acá, ¿no? Por ejemplo, esta zona blanquecina, ¿qué habrá pasado? ¿Dónde está el puntero? Ah, ya. Son células muertas, ¿no? Es una zona isquémica, ¿no? ¿Qué quiere decir la isquemia? Ausencia de irrigación, ¿no? Si no hay irrigación, no va a haber oxigenación. Si no hay oxigenación, va a haber muerte celular, ¿no? Y muchos de esos casos se dan, pues, ¿no? Por eso es que se dan los accidentes cerebrovasculares, ataque al miocardio, que dicen, ¿no ve? Un ataque al corazón, esas cosas. Muy bien. Vámonos entonces, ya hemos llevado hipertrofia, vámonos con lo que es la hiperplasia. ¿Qué va a ser la hiperplasia? Básicamente va a ser también un aumento, pero en este caso no va a ser un aumento del tamaño, sino va a ser un aumento del número de células, ¿no? Las células van a aumentar su tamaño, perdón, su cantidad, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué tipo de casos se podría dar? Tanto fisiológico como patológico, ¿no? Porque ya hemos visto que tenemos igual dos, ¿no? Igual que en la hipertrofia, la hiperplasia y dos. En el fisiológico, por ejemplo, pueden ser en los estados hormonales, en las glándulas mamarias, por ejemplo, cuando las mujeres dan de lactar, hay un aumento de estas células, por si acaso, ¿no? Y en el patológico, por ejemplo, en hiperplasia benigna de próstata, ¿no? Que es un tema, por ejemplo, súper hablado. Pero en odontología también, ¿será que vemos? Vemos también. Vemos. Cualquiera de estas adaptaciones vamos a ver, ¿no? Hipertrofia no sale de próstata, hiperplasia sí se las dos, ¿ya? ¿Qué mecanismos van a estar relacionados con esto? Los factores de crecimiento. ¿Ya? Los factores de crecimiento. Pues vámonos con el primer ejemplo. La hiperplasia nodular o benigna o hiperplasia prostática. ¿Qué pasará? ¿Recuerdan anatomía? ¿Recuerdan anatomía o no? ¿Qué tiene que pasar por acá? No, es que no puedo ver mi puntero. ¿Qué pasa por acá? La orina. Eso es una próstata. Es una placenta. ¿Cómo va a ser placenta? Parece una placenta. ¿Qué dice ahí arriba grande? Células sanguíneas. ¿Qué pasa por ahí? Células sanguíneas. No. ¿No lleva anatomía? ¿No lleva anatomía? Dios mío. Nervios. Sí. Nervios. La orina. La orina, así nomás. Con líquido que ya con semen así. ¿Qué estructura anatómica? La uretra. La uretra. ¿No? La uretra. ¿Por qué? ¿Qué pasa, por ejemplo, en la hiperplasia benigna prostática? ¿Qué características tienen estos pacientes? ¿Qué les dicen a los hombres? No, llegas ya a tus 45, 40 años, depende, ¿no? Que los traten. ¿Qué les dicen que tienen que hacer? Los controles. ¿Qué tipo de controles? De la próstata, ¿no ve? Tienes que hacerte tu tacto colon rectal, les dicen, ¿no ve? Para los hombres, el examen más esperado de todos, ¿no ve? Se les hace el tacto colon rectal. Pero hoy en día, por si acaso, chicos, ya no se asusten, ¿no? Ya no se hace el tacto colon rectal. ¿Ya? Se hace mediante ecografía, ya. Ya se hace ecografía. En algún caso todavía sí se practica, pero en la mayoría ya no. ¿Ya? ¿No? Entonces, ¿qué pasará por esta estructura anatómica? ¿Qué pasa? La uretra. La uretra. La uretra. ¿No? En una hiperplasia benigna prostática, Giovanna, ¿me estarás atendiendo, no? En una hiperplasia benigna prostática, ¿qué va a pasar con este tejido? Se va a Se va a ensanchar. Va a crecer, hay mayor número de células. Por ende, ese conducto, ¿qué va a pasar? Se va a cerrar. Va a presionar, ¿no? Lo va a tratar de obstruir. Por eso es que los pacientes con este tipo de hiperplasia, ¿no? ¿Qué característica clínica tienen? No pueden Dificultades para orinar. Ya tienen dificultad para orinar y además que van
constantemente Al al baño. baño, ¿no? O sea, cada 5, 10, 15 minutos están yendo al baño. Orinar. Y sienten esa necesidad de querer orinar. ¿Por qué? Porque en cada depósito de orina no llegan a vaciar todo, ¿no? Por eso es constante, constantemente. ¿No ve? Este es un ejemplo. Y ahora, histológicamente, ¿qué pasa? A ver, ¿quién se anima? Por un sellito que va a hacer la diferencia en sus notas, a ver. Histológicamente, ¿qué vemos? Vemos lo mismo que esto, ¿no? Macroscópicamente, microscópicamente, ya lo estamos viendo. Vemos células inflamadas. ¿Dónde vemos? Señalame una célula inflamada. Digo, Todos estos gráficos van a encontrar en su... ¿Qué ves? Glándulas hiperplásicas. Tejido, obviamente ves tejido, ¿no? ¿Qué más podemos ver? ¿Qué más vamos a ver? Vamos, desde la tinción se observa una lámina con tinción de hematoxilina y eosina, ¿no? ¿Qué pigmenta la hematoxilina? ¿Qué pigmenta la eosina? Desde ahí tenemos que partir. Si no sabes qué pigmenta cada uno, no se puede reconocer esto. ¿Qué pigmenta Jocelyn la hematoxilina? ¿Qué pigmenta la eosina? La hematoxilina tiñe el núcleo y la eosina tiñe el citoplasma. El citoplasma. Ya. Así nos enseña. Está bien, ¿no? Entonces, ¿qué vemos? Células Ay, no me también. digas. Obviamente vemos células, ¿no? Pero si ven, ¿por qué se pigmenta esto más hipercromático? Hay una gran concentración de núcleos celulares, ¿no? Hay muchas células que están migrando en esta zona. Sí. Y Son obviamente núcleos. ahorita vemos una hiperpigmentación, ¿no? Sí. Por eso estamos deduciendo que son núcleos. ¿No ve? ¿Qué más? Acá también hay gran migración celular, ¿no? Gran migración celular. Muy bien. Michelle. Entonces, lo mismo, ¿no? Tenemos igual en las glándulas mamarias una hiperplasia. Como ven, esta lámina de esta, ¿no? Una glándula mamaria en estado inactivo, ¿no? Que son personas que no tienen hijos, no están en embarazo, nada, ¿no? Una glándula mamaria que no está funcionando, digamos, entre comillas. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve esta glándula? ¿No? Básicamente aquí está tu glándula, el conducto de la glándula. ¿Cómo se ve? ¿Qué se divide las glándulas? En estroma y estroma. Eran dos. Simplemente, ¿no? Están de tamaño normal, digamos. Ya, vamos a decir, todo es normal. Pero solo hay una glándula en todo ese corte, solo hay una pequeña glándula. Sí. En cambio, en este otro se ven Producción de... múltiples glándulas, ¿no? Múltiples glándulas, Para- en mayor proporción. para producir. Ahora, en odontología también, ¿será que vemos hiperplasia? Sí. No, una de estas es la enfermedad de Heck, ¿no? Que le llaman también como hiperplasia epitelial focal. ¿No ven? ¿Qué son ese tipo de lesiones? ¿No? Que muchos de sus doctores me contactan, varios, el año pasado, ¿no? Ha llegado varios casos de Heck aquí a la clínica y me decían, entonces, ¿será que puedo ver a este paciente? Es que creo que lo han abusado. Porque, lo primero, ¿qué tipo de apariencia te da esas lesiones? No, demasiado. De herpes, más o menos. Parecen verrugas, ¿no? Sí. Parecen verrugas, ¿no? Pero es enfermedad de Heck, ¿no? Y esto es un tipo de VPH, ¿no? Virus del papiloma humano, pero que es congénito, ¿no? O sea, no pasa nada. Simplemente no va a producir nada, ¿no? Si en algún momento le molesta, pues se puede hacer una remodelación de ese tejido. Nada más, ¿no? Y luego tenemos este tipo de casos, ¿no? ¿Qué pasará ahí? ¿Qué creen que es esto? ¿Qué será esto? La pulpa. Es la pulpa.
Pero ¿qué pasa con esa pulpa? Hipertrofia. Hipertrofia. Hiperplasia. Hipertrofia, ¿no? Tiene que haber un aumento físico, ¿no? Ya, entonces La pulpa no es como que hiperplasia. ejercicio. Hiperplasia. ¿Vas a contrario es una? Hiperplasia. Hiperplasia. La pulpa también llega a ser hiperplasia, por si acaso, ¿no? Y seguramente van a chocarse con esto. Esto, por ejemplo, es del anterior semestre, que, bueno, llegan varios pacientes con hiperplasia pulpar. No, pero les va a tocar ver también eso en clínica, por si acaso. Van a mirar. ¿Ya? Entonces reconozcan, ¿no? Son otros tipos de hiperplasia. Conózcalo. Vámonos con otro. ¿Qué es la Atrofia. atrofia? ¿No? Que esto ya va a ser lo contrario a todo lo que ya hemos visto. Me vas a notar, ¿ya? Tanto de los dos. ¿Por qué no? Aquí no me aparece eso. Doctor, Dime. la atrofia es lo contrario de los otros dos términos. Sí, ahorita vamos a ver. Ya. La atrofia, por lo contrario, va a ser, ¿no? Todo lo que hemos visto, todo lo reverso que hemos visto hasta ahora, ¿no? Va a ser una disminución en el tamaño y el número de células, ¿no? Va a ser una disminución, reducción del tamaño y número de células, y lo vamos a dividir también en dos. Uno que puede ser fisiológico y el otro que puede ser patológico. Como en la embriogénesis, por ejemplo. ¿Qué pasa en la embriogénesis? ¿Qué pasa? Se forma el embrión. Se forma el embrión. Ya, se forma el embrión. Pero así mismo, o sea, se forma el embrión y con sus mamelones nomás se queda ya. ¿Así nace? No. No, ¿no ve? Tiene que hacer remodelación de todo eso, unir los procesos frontales, nasales, maxilares, etc. Tiene que haber una atrofia también, ¿no ve? Entonces un proceso de embriogénesis, una atrofia en la embriogénesis. Y lo patológico va a ser una atrofia por desuso. Por ejemplo, ¿qué quiere decir eso? Hay pacientes de la tercera edad, ¿no ve? ¿Qué pasa con los pacientitos, por ejemplo, de la tercera edad? Pierden masa muscular. Pierden masa muscular. ¿Por qué? Ya no son actividades. Exacto, ya no hacen actividad física, ¿no ve? A los pacientes, digamos, con mayor edad, vamos a decir unos 70, 80 años, ya incluso les cuesta levantarse de su cama, ¿o no? Les cuesta levantarse. ¿Por qué? ¿Por qué les duele, por ejemplo, su espalda? No es que su columna esté mal, Está desgastado. ¿no? Sus músculos empiezan a perder fuerza, ya les cuesta, ¿no? Muchos tal vez de sus papás ya dicen, ¿me ayudas con esto? Ya no pueden, ¿no? Ya no pueden. ¿Por qué? No se han mantenido con el tiempo, no han hecho ejercicio, la alimentación también ha contribuido mucho y demás cosas, ¿no ve? No, ¿qué más tenemos? Pérdida de la inervación y la reducción de la irrigación, ¿no? Por ejemplo, en la hipertrofia hemos visto que por hipertrofia igual puede haber una pérdida de esta irrigación también, ¿no? Y puede causar una atrofia igual. Nutrición inadecuada, ¿no? Pacientitos, por ejemplo, han visto a los pacientitos de África, ¿no? Han visto cómo están sus bolitas hinchadas, pero son palitos técnicamente, ¿no? Son palitos. ¿Qué más? Pérdida de estímulo endocrino y compresión tisular, ¿no? Igual hormonalmente, igual va a estar contribuyendo. ¿Qué mecanismos van a estar involucrados? La disminución en la síntesis de proteína y mayor degradación de las mismas, ¿no? Fácil. Y hormonalmente. Hormonalmente, bueno, en algunos casos, por ejemplo, tenemos enfermedades, ¿no? Pueden ser en los ovarios, etc., ¿no? Que hacen que las personas bajen de peso. Por ejemplo, también en la diabetes, ¿no ven? ¿Qué hormona se segrega, por ejemplo? ¿Qué hormona segrega, Brian, el páncreas? La insulina, ¿no ve? La insulina. Por ejemplo, los pacientes con diabetes, ya habíamos hablado incluso en la anterior clase, tienen 5 P's para mí, ¿no? Sí. Normalmente lo hacían 4. Y una de estas será pérdida de Peso. peso. Muchos pacientes diabéticos empiezan a adelgazar terriblemente, sin razón absoluta, ¿no? O sea, porque yo como normal, estoy haciendo normal, pero estoy adelgazando. Entonces, eso es un proceso hormonal, ya les dije, ¿no? Las células no captan la insulina y por ende van
perdiendo. Tiene una resistencia a la insulina, ¿no? Muy bien. Y en cuanto a un hombre y a una mujer, en el caso que se daría la atrofia muscular, ¿quién perdería más rápido el músculo? ¿La mujer o el varón? Bueno, normalmente pierden más rápido músculo las mujeres, ¿no? Pero esto es indistinto, incluso puede ser por el estado de actividad, ¿no? Por ejemplo, yo por ejemplo no hago mucho ejercicio, ¿no? Más que todo futsal alguna vez con los amigos y hasta ahí, ¿no? Pero es indistinto. No hay una causa específica que te podría decir las mujeres o los hombres. ¿Ya? Muy bien. Entonces también tenemos otro tipo de atrofia también, las atrofias cerebrales, ¿no? Que vemos también que pasa muy seguido, ¿no? En los exámenes. Se les atrofia el cerebro. Entonces, ¿será que podemos ver pacientes con atrofia cerebral? ¿Qué pasará con las personas que tienen atrofia cerebral? ¿O cuándo se dará? ¿Saben cómo ustedes ejercitan su cerebro? ¿Por el envejecimiento? No, ¿cómo ejercitan? Leyendo. ¿No? Es la única forma que ustedes van a ejercitar su cerebro. ¿No? ¿Y saben cómo pueden causar todo lo contrario? Cuando no haces nada. Cuando no leyes. Cuando no leyo. ¿Cuándo causará una atrofia? ¿Saben que hoy en día, por ejemplo, las universidades, las mejores universidades del mundo, están volviendo a todo lo que era antes? O sea, por ejemplo, en ninguna universidad, por ejemplo, en Giovanna le van a dejar manejar sus italianos en clases. Por nada del mundo. Luego vas a manejar. Entonces, se está volviendo a lo que es de antes. Prohibido celulares. Por eso yo en las prácticas no los quiero ver con celulares. No, metan sus celulares, no dejen los casilleros, no cuidaste de los casilleros y después se pierden. Pero vamos a dejar ahí todos los celulares. Están tratando de volver a leer libros, ¿no? Eso es el nuevo lujo que va a ser de hoy en adelante. ¿No? Las personas que tengan el poder adquisitivo van a poder leer, acceder al estudio. En cambio, ustedes ya los han empezado a convencer, ¿no? Se van por lo más facilito. Incluso ya hasta el chat GPT, ¿no? Pero se van a TikTok, ¿no? Y buscan, digamos, ¿qué es hipertrofia? ¿No? Hipertrofia es por Michis, todavía se van a entrar, ¿no ve? O sea, les gusta ese tipo de videos. ¿Por qué? ¿Por qué les gusta ese tipo de videos? Los estimula facilito, ¿no ve? Los estimula facilito y se les queda ese concepto vago y simple, superficial. Ya no, el libro, ¿para qué si ya me lo han escrito aquí? ¿Para qué? ¿No ve? Entonces, es la única forma de que ustedes empiecen a ejercitar su cerebro. Más a lo contrario, por ejemplo, las personas, cuando empiezan a tener una atrofia cerebral. Uno, por ejemplo, decía Natalia, por la vejez. Sí, pero ¿qué pasa en la vejez? Vas perdiendo la memoria. La memoria. Va a relacionar con eso, ¿no? Vas perdiendo, sí, la memoria. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Muchas de estas personas a veces tienen enfermedades degenerativas. Puede ser la dieta, puede ser, por ejemplo, una aterosclerosis, porque llega menos irrigación al cerebro. Puede ser por una enfermedad neuronal, por ejemplo, la demencia. ¿Saben qué es la demencia? ¿No? Hay personas que tú las ves 5 años atrás, normal como cualquier persona, ¿no? Hola Natalia, ¿cómo estás? Etcétera. Y las ves en 2, 3 años y ya no te reconocen. Sí. Ya no te reconoce, empieza ya a ponerse su ropa al revés. Son enfermedades degenerativas, chicos. Por ejemplo, el Parkinson. ¿Han escuchado hablar del Parkinson? Sí. ¿No? Son personas que hacen movimientos en moneda, que dicen, ¿no? Como contar monedas. Todo el tiempo están así. Eso les estresa tanto a su cerebro que empiezan a tener demencia. Su cerebro se empieza a atrofiar, ya no funciona bien. El Alzheimer. El Alzheimer también es un tipo, ¿no? Cuando las personas empiezan a olvidar ciertas situaciones, ¿no? Ya se olvida tu nombre, quién eres. Son enfermedades que se dan, ¿no? Entonces es un tipo de atrofia que se da en el cerebro.
¿Ya? Muy bien. Aquí macroscópicamente, ¿no? Clínicamente vemos dos cerebros, ¿no? Uno que está Con atrofia. atrofiado, ¿no? Y uno que aparentemente está normal. Vemos, ¿no? Como estas zonas de las hendiduras son más separadas, ¿no? Se ven, ¿no? Muy bien. Lo mismo podemos ver en ciertas glándulas. Por ejemplo, nosotros vemos, ¿no? La enfermedad o el síndrome de Sjögren, ¿no? Que ya hemos dicho que no se llama síndrome, ¿no? Enfermedad. ¿No? Enfermedad. ¿Enfermedad de qué? De Sjögren, De de Sjögren. Sjögren, o simplemente Sjögren. ¿Lo ven? Así nomás, ¿no? Lo mismo. Podemos ver en esta lámina histológica aparentemente una glándula con función normal, ¿no? Con células conservadas, ¿no? Aparentemente normal. Pero en este hay mayor incluso infiltrado de adipocitos, ¿no? Tejido adiposo, etc. Muy bien. ¿Qué va a hacer ahora? Sí. Besito más. Metaplasia. Vámonos con lo que es metaplasia. El concepto básico que tienen que saber, así como les he dicho, ¿no? El concepto de anatomía patológica, ¿verdad? Es el cambio del fenotipo celular, ¿no? Si les preguntan, ¿qué es metaplasia? Cambio del fenotipo celular, ¿no? ¿Qué es fenotipo? ¿Qué es fenotipo? Buena pregunta, no sé qué es fenotipo. El fenotipo son características, ¿no? Por ejemplo, si yo le pongo acá a la Natalia, ¿no? Y pongo otra persona, vamos a decir, cualquier otra persona acá, ¿será que la Natalia tiene sus características? No. ¿Cómo que no? Tiene pues sus propias características físicas, ¿o no? Ya puede ser que tenga el pelo color castaño, ¿no? Mida, no sé, cierta estatura y demás, ¿no? Entonces no es lo mismo, ¿no ves? No es lo mismo. Entonces, eso es el fenotipo, son características de las células o tejidos, ¿no ves? Por ejemplo, la encía masticatoria tiene características. Sí, ¿no ves? No puedes confundir una encía masticatoria con otro tipo de encía, digamos. No, no es lo mismo. No es lo mismo, no es lo mismo. Es que me confundí. Le dije no, pero ¿cómo me dijiste? ¿Y yo qué? Ya, y el mecanismo va a ser la reprogramación de células madres a células hijas, ¿no? Mesenquimales indiferenciadas en el tejido conectivo. Por ejemplo, tenemos este tipo, ¿no? Y un ejemplo clásico, y lo van a encontrar también en su libro, es el esófago de Barrett. ¿Han escuchado hablar sobre el esófago de Barrett? Hay personas, ¿no? Que normalmente tienden a vomitar, digamos así, o se provocan el vómito. Bulimia. No, estamos hablando del esófago de Barrett. ¿Ya? Entonces, en el esófago de Barrett, ¿qué pasará cuando esas personas vomitan constantemente? Se lastiman. Como... Ya, lastima, ¿no? Vamos a decir así. Hay una lesión en el esófago, ¿no? El ácido clorhídrico va a empezar a quemar el esófago, ¿no? Inicialmente, ¿qué podría pasar? Que ya hemos resumido, ¿no? Con nuestro pequeño diagramita que teníamos ahí, ¿qué va a pasar? Va a tratar de adaptarse. Va a tratar de adaptarse. ¿Qué tipo de epitelio, por ejemplo, tenemos acá? ¿Qué tipo de epitelio se ve? Epitelio cilíndrico simple. Ya, un epitelio cilíndrico simple. No, pero si este paciente está constantemente vomitando, ¿no? Y en contacto con el ácido clorhídrico, ¿qué va a pasar? Va a cambiar ese epitelio. Tiene que fortalecerse, digamos así, no recubrir para que no dañe más el esófago. ¿Y a qué tipo de epitelio ha cambiado, Natalia? ¿Estratificado? Ya, ¿pero qué tipo de epitelio? ¿Qué ¿Qué células ves ahí? La forma. cilíndrica? Ya, esas has dicho cilíndricas, las de este lado. Las no. del otro lado. Escamosas, ¿no? Me parecen escamas, ¿no? Tenemos unas células escamosas. Es el mismo tejido, pero se dan cuenta cómo ha cambiado de un lado al otro, ¿no ven? Lo mismo acá, histológicamente, ¿ven lo mismo o no? Sí. Sí.
¿No ve? Hay una alteración en el epitelio. Hasta acá lo dejaremos. Ay, gracias. Ya, nos falta el ver lo que es metaplasia un poquito. Y este tema es un poquito larguito. ¿Ya? Vamos a seguir explicando, vamos a recordar la siguiente. El día... Mañana. El siguiente lunes vamos a avanzar. Al finalizar vamos a dar nuestro examen. ¿Ya? Así que vayan estudiando lesión y adaptación solar de su libro. ¿Ya? Vayan estudiando para que lo entiendan mejor. Vamos a resolver dudas y acabamos el tema. Y el hito, ¿no? Porque ya se acaba en la siguiente semana. ¿Ya? Muy bien. Sote. Muy bien.